Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus preguntas, también sus comentarios a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Carlos Sandoval, profesor, experto en literatura, escritor. Bueno, bienvenido. Gracias, Maki. Carlos, estamos hablando un poco de la época esta de que uno de los grandes representantes de todo ese movimiento fue, o sea, el boom, lo que llamamos el boom de la narrativa. De la narrativa. Fue Adriano González León, sí, con su novela País Portátil. Pero háblanos un poco, ampliaros un poco el escenario, es decir, ¿qué significó esa época y qué novedades introdujo? Bueno, básicamente el boom de la narrativa latinoamericana, justamente en narrativa, se convirtió a partir de ese momento en un hito importante para conocer qué era lo que estaba ocurriendo en el proceso de la literatura latinoamericana, porque hasta la aparición del boom, la narrativa se había mantenido en una especie de letargo, por decirlo de alguna manera, que no proponía nuevas cosas, aun cuando algunos autores anteriores al boom, como Rulfo, Onetti, Alejo Carpentier, habían hecho cosas interesantes, pero cuando se produce el llamado boom, que hace coincidir a 5 escritores, los que algunos críticos llaman el cogollito del boom, José Donoso, Vargas Llosa, Cortázar, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, a partir de ese momento la literatura latinoamericana comienza a ser tomada en cuenta en el contexto de la literatura occidental, sobre todo en el mercado español, que era el mercado que potenciaba, disparaba a los autores. Entonces, claro, uno se da cuenta cuando revisa la historia de la literatura latinoamericana que a partir del boom cambia el modo de concebir la novela, el modo de entender incluso el proceso interno de la literatura y al mismo tiempo la estatura, la dimensión personal de los escritores que se transforman casi que en estrellas de rock. Sí, ahora, ¿qué pasaba anteriormente? Pues desde mucho antes teníamos nosotros excelente producción literaria. ¿Qué pasaba que se quedaba en el...? Bueno, sí, teníamos una producción literaria sostenida. En el caso de América Latina había autores importantes que habían... Por ejemplo, hay que recordar, lo decía Carlos Fuentes en su introducción a un breve trabajo que publicó a propósito del boom, que la novela de la tierra, la que era liderada por Gallegos, José Eustacio Rivera y Ricardo Guiralde, ese tipo de novela muy apegada al referente, al contexto político, donde se mostraba el mundo rural, ese tipo de novela ya había un poco cansado a ciertos públicos e incluso algunos autores que querían proponer nuevas cosas. Entonces había autores, claro, se estaban produciendo cosas. El caso de Onetti, por ejemplo, Juan Carlos Onetti, que venía practicando una literatura interesante, metaficcional, es decir, meter la literatura dentro de la propia literatura, pero eran casos como aislados. ¿Qué ocurre? Que aquí hay una confluencia de propuestas y de autores que, habiendo aprendido las propuestas de la vanguardia histórica de Europa, las toman para sí y se produce una nueva vanguardia y un cambio radical en el modo de contar. Básicamente, las estructuras que utiliza Vargas Llosa, el rescate y la conversión de lo oral como si fuese parte de la adicción cotidiana, que es lo que hace García Márquez en 100 años de soledad. El surrealismo que se convierte en una suerte de fantasía propia de la propia realidad que hace Julio Cortázar, por ejemplo, en sus cuentos. Entonces, claro, uno se da cuenta de que a partir de allí la literatura latinoamericana y específicamente la narrativa cambia. Los autores anteriores que sirvieron de algún modo de antecedentes, luego son incorporados por este mismo movimiento y son retrabajados, rescatados y nuevamente puestos a circular. ¿Y cómo se inscribe en ese contexto la aparición de País Portátil? Bueno, País Portátil sin duda significó en ese momento puntual, significó en el caso venezolano y en el caso latinoamericano, significó una nueva propuesta que trataba de reinterpretar una cosa que es muy, muy típica de la narrativa venezolana, reinterpretar el contexto social. Lo que ocurre es que Adriano González León, muy inteligentemente y efectivamente dueño de una materia narrativa y de un conocimiento profundo de las estrategias de la composición, logra incorporar la lucha política, la recreación de la Venezuela del siglo XIX en una novela muy moderna, donde los planos narrativos, la pintura de la ciudad apocalíptica, hasta estruendosa, quedan bien insertadas a través de la mirada y de la autocontemplación de ese personaje que es Andrés Balázar. Y él mezcla los dos planos, ¿no? El plano rural, que es Trujillo, donde él ya se había desarrollado mucho sus cuentos, claro, ¿no? La hoguera más alta, y Caracas,
Por la supuesto. Caracas violenta de los años 60. Claro, porque mezcla los dos planos, porque justamente la estructura de la novela lo permite. Eso además le sirve a él para, a través de ese mundo rural que está evocando Andrés Barazarte y que sirve para reinterpretar el caudillismo en Venezuela, por ejemplo, le sirve a él para mostrar al mismo tiempo, desde el presente de la novela, la apocalíptica ciudad de Caracas por donde se va desplazando el personaje. Pero sin duda, una de las cosas que también hace Adriano en esa novela es rescatar la oralidad del voceo trujillano que incorpora a la modernidad de una ciudad donde se pensaba que no se usaba ese tipo de lenguaje. Entonces, claro, la novela es importante, recibe el premio y se convierte en un ícono de la narrativa venezolana porque la propuesta narrativa, técnica, compositiva y los temas que trabaja quedan muy bien equilibrados en esa materia que ocurre desde Petare a Katia, que es, y además que es el todo movimiento manejado con ese lenguaje Sí. en esencia poético de Adriano, ¿no? lírico, poético, pero a veces también un poco violento porque lo exigía el argumento narrativo. Tú sabes que una de las cosas, Mike, que oí un comentario en relación a este tema es que tiene mucha vigencia porque rescata la violencia caraqueña. En aquel momento era la violencia política, Sí, ¿no? sí. La lucha armada con los años 60. Pero hoy Caracas, de alguna manera, es la ciudad azotada por la violencia ya con otras características, ¿no? Claro, pero la violencia también... delictiva. Pero Claro. fíjate, Manuel, ahí también él rescata o muestra la violencia que produjo la masificación de la ciudad que crecía sin muchos planes, que se convierte casi que en un monstruo que va copando todos los espacios y ese copamiento de algún modo va afectando a los personajes. Ahora fíjate, tú decías algo que era verdad, que de repente hay ciertos temas que pueden cansar un poco al lector, ¿no? Porque además también es parte de la cotidianidad, entonces tú también te vas a escapar un poco con una novela, entonces caes en lo mismo. Y tal vez eso fue el recurso del surrealismo, por ejemplo, de 100 años de soledad, que plantea los temas, pero de una manera interesante, por novedosa. Tal vez eso rescata esa posibilidad de que se mantenga la vigencia. Pero ¿cómo haces tú? Porque casi todos los escritores latinoamericanos tienden, y es natural, a reflejar un poco lo que es la realidad, o sea, su realidad la que están viviendo. Claro, porque en la novelística latinoamericana tiene un componente que ya en el año 1954, si mal no recuerdo, Alberto Zunfelde señalaba, y es que la violencia, el contexto político, la falta de civilidad en algunos entornos de la cultura latinoamericana no permiten que tú explores otros contenidos más líricos, más poéticos, más introspectivos de la novela, aunque se ha hecho. ¿Qué ocurre? Que evidentemente los novelistas se convierten de alguna manera en el vehículo más expedito, más idóneo en algunos momentos de nuestra historia cultural para manifestar el tipo de sociedad precaria, premoderna en la cual vivimos. Entonces, claro, los novelistas, sobre todo del boom, saben que eso ya lo había hecho la gente de la novela de la tierra, los novelistas realistas de principios del siglo XX, pero ahora se dan cuenta de que no solamente tienen que incorporar eso, sino que tienen que incorporar nuevas técnicas, nuevos procedimientos para mostrar la precariedad en la cual seguimos sumidos. Solo que ahora, además, ellos van agregando un factor de carácter más ideológico político, porque todos los novelistas del boom, todos tenían una posición política que queda muy bien trasegada en esa narrativa. Claro, claro. Mira, pero Adriano obviamente es conocido fundamentalmente por El País Portátil porque Sí. fue la que gana, es el trabajo que gana ese gran premio, ¿no? Pero realmente tú consideras que eso es lo mejor de su obra. Bueno, con la honestidad crítica del caso, sí. Creo que la gran obra de Adriano González León es País Portátil. Claro, eso sin desmerecer su libro de cuentos Las hogueras más altas y el libro de cuentos Hombre que daba sed, las crónicas que publicó y que fue recogiendo. Porque le era bueno en crónicas, sí, claro, en cuentos. sí, El rayo y de la lluvia. El del rayo y de la lluvia, los poemas, porque Adriano también hizo poemas. Hace poco la editorial Madera Fina publicó un libro de semblanzas a medio camino entre el ensayo y la crítica y perfiles de escritores. Eso es verdad, que es importante en el conjunto de la obra de Adriano, pero País Portátil es realmente, no solamente en la obra propia del autor, lo mejor que hizo. Es decir, Adriano allí se convirtió en lo que hoy es, y es por eso que nosotros estamos hoy hablando de él acá, porque es un autor tan importante en la segunda mitad del siglo XX que yo digo todavía en mis clases que es una de las novelas que aún lamentablemente no ha sido del todo superada por los escritores que vinieron luego. No es que no han hecho cosas interesantes, pero Adriano está allí como un punto, como un faro, como una pared, si quieren, una pared que todavía algunos no han logrado superar. Toda esa gente hizo escuela.
Adriano viene más bien de una escuela que tiene que ver con la vanguardia. Ahora, pensar que Adriano dejó una escuela, yo creo que no es Él muy desarrolló lícito. aquella tesis que es muy criticada de la literatura oral. Sí, pero Adriano utiliza la Porque oralidad. era un gran orador. Pues, Claro, y era gran profesor. un gran expositor, un gran expositor que te Además, conmovía. un gran conversador, Por porque yo lo supuesto. recuerdo además tan grato, tan ameno y además simpático y hasta divertido. Y chistoso, pero claro, Sí. pero el calco de la oralidad que él hace ya venía circulando en la propia narrativa venezolana. En Gallegos incluso aparece el rescate de la oralidad en ese personaje Pajarote, por ejemplo, de Doña Bárbara. Y en otros autores, en autores incluso contemporáneos, Salvador Garmendia, que también captaba la oralidad, y luego, más adelante un poquito en el tiempo, en los años 70, Luis Brito García. Pero, ¿qué es lo que es interesante realmente en País Portátil? Es el uso, insisto, de unas estrategias composicionales, narratológicas, para decirlo teóricamente, que logran reinterpretar una realidad venezolana violenta de la época, pero que también de algún modo significaban, según Adriano, la participación o el muestrario simbólico de la violencia que siempre nos ha azotado desde el siglo XIX. Tú sabes que le escribió, García Márquez le escribió, yo hubiera querido escribir esta novela Sí. cuando se produjo. ¿Qué pares tenía Adriano? ¿Tú lo compararías con quién en el contexto de los escritores latinoamericanos de ese segmento de tiempo? Bueno, por supuesto que los otros autores del boom, pero también Guillermo Cabrera Infante, que sabe muy bien también trabajar la oralidad. Yo diría que en el caso del uso de la técnica, en Venezuela incluso habrá palabra de Luis Brito García. Hay autores incluso que se han montado sobre todo en la estética de la composición experimental. Y Adriano, bueno, es parte de ese conjunto. No solamente en el caso latinoamericano, también Faulkner, que está allí siempre como un modelo para otros novelistas que trabajaron en el boom, como García Márquez, como el propio Netti, que de algún modo toma elementos de Faulkner. Pero los pares de Adriano eran sin duda, como lo demostró Ángel Rama en su momento y Emil Rodríguez Monegal, dos críticos literarios importantes, eran los propios autores del boom. Algunos investigadores todavía incluyen a Adriano y a Salvador Garmendia, como José Miguel Oviedo, por ejemplo. José Miguel Oviedo los incluye dentro del boom. Otros los tienen un poco rezagados porque en el caso de Adriano no tuvo una producción sostenida en el tiempo. Eso me llamó mucho la atención a mí, porque tú ves, por ejemplo, en el caso de García Márquez, el caso de Vargas Llosa, Sí. Eso es continuamente, ¿no? En cambio, Adriano tuvo varias cosas realmente brillantes, pero de repente... Sí, es un caso extrañísimo porque, claro, uno puede especular y decir, bueno, es que Adriano hizo una novela que le costó superarla a él mismo. Puede ser, pero lo que sí es cierto es que después de País Portátil él siguió publicando, escribiendo, pero ya no tenía, o él no se difundió suficientemente bien como hicieron los otros autores del boom, que tenían además un mercado, que tenían unos agentes literarios que funcionaban bien. Adriano da la impresión de que por propia cuenta se fue quedando de lado un poco porque lo quiso así, hasta cuando publica luego la novela Viejo, ¿no? Ya muy, Sí, claro. muy andado el tiempo. Bueno, pues estamos muy contentos de haberte tenido de nuevo hoy aquí con nosotros. Bueno, gracias a ustedes siempre por la invitación. Porque realmente eres muy, no sé si pusiera eso por escrito dónde llegaría, pero eres muy ameno comentando todo eso, de verdad. Qué bueno, gracias. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y regresamos.